Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal Cocino Rico. Hoy les vamos a presentar una sopa de pimientos rojos que está súper riquísima y muy fácil de hacer. Así que no te la pierdas, vamos ahora mismo a comenzar. Hoy vamos a hacer la sopa de pimientos rojos más rica que te vas a encontrar, con solo 4 pimientos, 4 tomates, 2 cebollas, 3 dientes de ajo, un ramo de albahaca para sabor, una cucharadita de vinagre balsámico, 2 cucharaditas de puré de tomate, una cucharadita de orégano, sal y pimienta a gusto. Y todos estos ingredientes van a ir al horno. Así que sin más, veamos cómo empezamos. Primeramente, cortamos los pimientos en pedazos grandes. Podemos seguir la marca que naturalmente los pimientos tienen en la superficie. Así que esos pedazos grandotes así mismito lo vamos a echar al horno. Si empezamos por uno, debemos quitarle toda la semilla y dejar la parte de la semilla del medio fuera. Si te ha gustado este canal y quieres ver más videos de los míos, puedes suscribirte. Así que no te pierdas ninguno de los videos que pongo yo semanalmente. Voy a estar poniendo videos más a menudo también. Después de cortar todos los pimientos rojos, así que tomamos a los tomates. Los cortamos desde arriba hacia abajo, desde la parte del tallo hacia abajo por la mitad. La razón de así es para que no pierdan el jugo. Si los picas como normalmente todo el mundo lo pica, lo corta, el jugo se va muy rápido. Como los tomates van a ir al horno, tienen que quedarte un poquitico firme para que conserven el jugo. Después de cortar todos los tomates, vamos a ir a las 2 cebollas. Pueden ser cebolla blanca, cebolla roja, cualquier tipo de cebolla. En este momento estoy usando esta cebolla media amarilla, blanca, así. Le quitamos la cáscara y lo que vamos a hacer es la vamos a picar en pedazos grandes porque también va a ir al horno. Los 3 dientes de ajo a continuación le picamos la parte de la cabecita esa dura, que es donde las raíces estaban, y le quitamos la cáscara. Si alguna cáscara se queda está bien porque cuando se hornea la cáscara se quita solamente. Cogemos un papel de aluminio y echamos los 3 dientes de ajo ahí para cuando entren al horno no se quemen. Se hornean, mantienen el sabor y no se queman. Así que lo aplastamos así para que se cubra completamente y lo vamos a unir a los otros ingredientes. Ahora tenemos los tomates, pimiento rojo, las cebollas picadas a mitad y los tomates picados a mitad y el ajo dentro del papel de aluminio. Y todo esto vamos a llevarlo al horno. El horno lo precalentamos a 180 grados y ponemos todo eso en la parte del medio del horno y lo ponemos por 25 minutos. Estos 180 grados son centígrados, 180 grados centígrados, 25 minutos y todo se va a hornear y sacarle bien el sabor para que esa sopa sepa súper de maravilla. Después de 25 minutos todo está horneado, vamos a coger un bol separado para poner solamente los pimientos rojos. Esta parte es opcional, pero se la recomiendo porque así no hay pedacitos de cáscara en la sopa. Yo los separo todo y como están bien calientes, la cáscara se le va a caer. Para poder quitarle la cáscara más fácil, lo cubrimos con un pedazo de cling film plástico y lo dejamos reposar por unos 10 minutos. Si eres la primera vez en este canal, mira otros videos que todos tenemos comidas vegetarianas que son fáciles, rápidas de hacer y muy ricas. Después que haya puesto ahí lo apartamos y lo dejamos reposar por unos 10 minutos.
Cogemos una olla honda alta y echamos la cebolla y los tomates y el jugo que ha sacado después de hornearlo. Eso no lo desperdiciamos, que eso tiene tremendo sabor también ahí. Ahora cogemos los 3 ajos, abrimos el papel. Ves como la cáscara se cayó solamente así de estar en el horno. Esos 3 dientes de ajo están horneaditos y bien ricos, así que sin quemarse. A todos los ingredientes le añadimos medio litro, 500 mililitros de jugo de vegetales o consumo de vegetales, que se los voy a enseñar en otro video cómo hacer eso. Una cucharadita de vinagre balsámico. Ese vinagre balsámico le da un sabor extraordinario, solamente un poquitico, nada más un poquitico para esta sopa. Es suficientemente para dar un sabor intenso. Tenemos puré de tomate y cogemos 2 cucharaditas pequeñas de puré de tomate. Este es una pasta súper concentrada. Si tienes algo así como esto, 2 cucharaditas es más que suficiente. Ahora cogemos oréganos. Este orégano seco y una cucharadita pequeña de orégano seco. Se lo echamos ahí y limpiamos la cucharita con el jugo. Así que no desperdiciamos nada. Ponemos un poquito de sal a gusto. Este es sal grosa que le echo un poquitico nada más de sal a gusto. Y un poco de pimienta negra a gusto. La pimienta es maravillosa en sabor. Retornamos a los pimientos que estaban cubiertos y empezamos a tratar de quitar la cáscara. Así verás que es mucho más fácil. Si no le quitas toda la cáscara completa, está bien igual. Es solamente quitarle es la parte más grande de la cáscara y evita que cuando lo mezclemos todo en la licuadora quede una sopa mucho más homogénea, sin pedacitos flotando. Ahora cogemos los pimientos que le quitamos la cáscara descascarado ya y le echamos lo untamos con los otros ingredientes en la olla alta. Ahí cogemos la blendadora y puedes echarle en una licuadora alta, pero uso esto, es más fácil. En la misma olla lo puedo licuar todo hasta que todo se haya mezclado muy bien y que no queden pedazos grandes de ningún tipo para que sea como un puré. Yo les voy a decir por qué es tan bueno y saludable consumir pimiento rojo. Pimiento rojo es súper saludable y hacerlo así al horno mantiene todo el sabor. Casi está listo, así que conoce los beneficios de consumir pimientos. Solo algunos, hay muchos beneficios. Es una de las mejores fuentes de vitamina C. Incluso aporta más que las naranjas. Por eso ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y evita que cojas catarro. El pimiento mejora la digestión gracias a que son ricos en fibra y ayuda a evitar el estreñimiento. Así que para ese estreñimiento, este es para ti. Y controla los niveles de colesterol y azúcar en la sangre. Ya después de blendarlo todo y dejarlo cocinar por unos 5 minutos todo juntico así, después de estar blendado, está listo para servir. Si te está gustando este video, si te ha gustado y ha enseñado algo, suscríbete a mi canal. Las hojitas de albahaca son para darle solamente sabor y para adornarlo. No es un paso necesario, pero
Cuando se mezcla con la sopa, la albahaca da tremendo olor y sabor. Le echamos un poquitico de pimienta negra. También a gusto, a mí me gusta mucho la pimienta negra. Y le echamos un poquitico, nada más, un poquitico de aceite de oliva para darle ese colorcito rico y sabor que le da. Y aquí tienen la sopa de pimiento rojo. En el próximo video les voy a enseñar cómo cocinar una bolognese vegetariana, que la pueden añadir a pastas, lasañas o lo que quieran, pero cómo cocinar la base de ese bolognese vegetariana. Así que no te lo pierdas.